Eh, Estaba viendo ahí un calendario de exámenes y, si no estoy mal, el once sería el examen de desarrollo industrial, ¿verdad? El 11 de mayo. Pero igual, esperen que les confirme el licenciado la fecha oficial, ¿verdad? Vamos a ver hoy la parte del ciclo de los proyectos, más o menos cuál es el proceso y algunas fases que componen el ciclo de proyectos. Les comentaba la clase anterior que en, eh, en seminario, que llevan en el 11º semestre, eh, se hace un trabajo de investigación, que es el seminario. Y ese seminario lleva, digamos, varios capítulos y uno de ellos es un capítulo de proyectos. Entonces ahí el licenciado, bueno, si les toca igual, cuando ustedes les lleven seminario, van a forman, digamos, grupos y cada grupo presenta, formula un proyecto, ¿verdad? Entonces eso lo van a ver también allá y ahí van a aplicar más a detalle lo que van a ver en el 9º semestre de formulación y evaluación de proyectos. Entonces ahí también van a ver eso, ¿verdad? Ahí van a tener que proponer un proyecto y ahí se ven diversos tipos de proyectos que presentan todos los grupos. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes van a hacer el estudio, bueno, cuando yo saqué seminario, recuerdo que como éramos 5 en el grupo, a cada uno le tocó, por ejemplo, el estudio técnico, el estudio financiero, el estudio administrativo, el estudio legal. Entonces ahí van a ir haciendo cada una de esas fases del proyecto. Y vamos a empezar a ver ahorita lo que es el ciclo de vida del proyecto. Lo que ustedes ven acá es, digamos, una gráfica donde en el eje X tenemos el tiempo, ¿verdad? El tiempo de vida del proyecto y en el eje Y tenemos las variables de los costos y también tenemos el nivel de dotación de personal, que no es más que el personal que se necesita para llevar a cabo el proyecto. Entonces podemos ver que en la primera fase, perdón, en las primeras dos fases, que es donde se está como constituyendo el proyecto o se formuló el proyecto, que es la idea general, y la otra fase que es ya la planificación para la dirección del proyecto, vemos que tenemos una tendencia creciente de los costos, tanto de los costos como del personal necesario para llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? Mientras que en la parte central, que es ya cuando se está ejecutando el trabajo como tal, cuando se está desarrollando ya el proyecto, vemos que, pues por lógica, tanto los costos como la dotación de personal llegan a un punto de que se estabilizan, ¿verdad? Para finalmente decrecer porque ya terminó el proyecto que llega a su cierre, ¿verdad? Entonces esta es como el ciclo de vida del proyecto, desde su inicio hasta su culminación, cuando ya se cerró el proyecto y se entregó, digamos, el producto que se tenía previsto.
Y como ustedes saben, para llevar a cabo algo, pues se necesita eh, que se desarrolle un proceso o pueden ser varios procesos. Entonces aquí tenemos la definición del proceso porque intuitivamente todos más o menos entendemos que es un proceso, pero no lo tenemos como definido, ¿verdad? Entonces, un proceso es un conjunto de fases que son sucesivas, o sea, llevan como un orden. Entonces, estas fases son sucesivas de un fenómeno o un hecho complejo. Otra definición que va más asociada a la elaboración de un producto o servicio podría ser el procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla, ¿verdad? Y recordemos que aquí no necesariamente estamos hablando como de un bien o servicio, sino podría ser lo que queremos elaborar, podría ser, por ejemplo, un estudio que estemos haciendo, por ejemplo. Entonces, para llegar a los resultados que queremos de ese estudio, que al final es presentar los resultados de lo que investigamos, necesitamos desarrollar un proceso. Y este proceso lleva implícitas algunas fases. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos gráficamente lo que sería el proceso, que está compuesto de entradas o inputs, de la transformación de esas entradas o inputs que podrían ser materia prima, podría ser información, podrían ser datos, y la transformación que vamos a hacer de ellos para al final tener los outputs que serían las salidas, que sería el producto que vamos a obtener. Entonces, si se quiere ver el proceso, análogamente sería como una función matemática. La función matemática es, digamos, una expresión, valga la redundancia, una expresión matemática, ¿verdad? Una fórmula, si quieren verlo así, que le vamos a meter datos, que los datos son números, ¿verdad? Las variables. Vamos a ejecutar la transformación, o sea, vamos a operacionalizar esa función. O sea, vamos a resolver esa expresión matemática y al final vamos a tener como resultado un número. Entonces, si se quiere ver como desde ese punto de vista, eso sería la figura que están viendo acá, ¿verdad? Donde las entradas es la información, la transformación se hace mediante esta expresión matemática y vamos a tener una salida. O ya sea bien en el proceso de producción, que tenemos entradas que son la materia prima, los insumos. Tenemos la transformación que vamos a hacer mediante algún proceso tecnológico o técnico y al final vamos a tener el producto. Entonces, algo que es importante aquí mencionar, digamos, en un proceso, es que como bien tenemos las entradas y tenemos la transformación, si lo que tenemos como entrada, que son los insumos o materia prima, no es, digamos, de la mejor calidad, aunque tengamos una buena metodología, unas buenas técnicas para transformar estos insumos, el resultado final no va a ser tan óptimo, no va a ser el mejor. O bien podría ser que tuviéramos como inputs o como materia prima o insumos algo que sea muy bueno, ¿verdad? O sea, podrían ser materias primas de la mejor calidad, información de la mejor calidad, datos de la mejor calidad, pero que lo que estemos utilizando como para transformarlos, o sea,
por ejemplo, podría ser tecnología o máquinas o capital humano, que eso que estamos utilizando para transformarnos no sea de la mejor calidad. Entonces aquí va a suceder lo mismo, que lo que vamos a obtener como resultado no va a ser tan bueno. Entonces, más abajo tenemos ejemplificado, por ejemplo, con el ejemplo de la elaboración de café, por ejemplo. Tenemos las entradas que serían la materia prima, ¿verdad? El café, el agua, los filtros, la electricidad. Vamos a tener un proceso mediante el cual vamos a hacer el café, ¿verdad? Vamos a utilizar una máquina, una cafetera, etcétera. Y el resultado va a ser pues ya el café líquido. Entonces ese sería el proceso, es cómo lo hacemos, para la transformación de esas entradas para obtener el producto final o salidas. Entonces esa sería la ejemplificación del proceso, un ejemplo sencillo. Y esto se aplica a los, como les decía, por ejemplo, si vamos a llevar a cabo un proyecto, una investigación, si vamos a producir un bien o un servicio, todo y conlleva un proceso. Entonces es aplicable a diferentes ámbitos. Luego tenemos la parte de la dirección de los proyectos, que la dirección de proyectos lleva o conlleva ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, la dirección de proyectos es un conjunto de acciones y actividades relacionadas entre sí que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Y tenemos algunos elementos que, que nos ayudan a que un proyecto sea exitoso, ¿verdad? Y aquí tenemos, ustedes pueden ver que uno de ellos es seleccionar los procesos adecuados y que sean requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto. En esta parte es muy importante la planificación que se haga desde el inicio del proyecto para lograr ser eficientes y evitar pérdidas, digamos, de reducir costos o para eliminar esfuerzos innecesarios, para evitar la duplicación de tareas y otras cuestiones, evitar también los embudos, ¿verdad? Ciertos procesos. Siempre en los procesos, cuando estamos realizando algo, alguna investigación, algún proyecto o algo así, van a haber ciertas partes o ciertas fases que van a generar como embudos o cuellos de botella, que es la parte, digamos, menos eficiente de todo el proceso. Entonces, en la planificación podemos prever esto y tratar de reducir porque siempre van a haber ciertos inconvenientes, ¿verdad? Ciertas cosas que no son previstas, no se pueden prever, que van a surgir aleatoriamente, pero si podemos como previsualizar todos esos contratiempos, todas esas dificultades, pues vamos a reducir en gran medida todos esos. También podemos ver que tenemos utilizar enfoques definidos que puedan adaptarse para cumplir con los requisitos. Y debemos adoptar un enfoque y definirlo bien. Es como cuando ustedes realizan una investigación, tienen que definir objetivos, tienen que definir eh, conceptos, por ejemplo,
No sé si su investigación va a ser, por ejemplo, sobre el empleo, tienen que definir o sea, cómo van a tratar en su investigación al empleo, porque este puede tener varias definiciones, varios enfoques. Esto sirve para, por decirlo así, no irse por la tener que hacer cosas, dar la fase del proceso y eliminarlas o cambiar ciertas cosas. El recuadro, perdón, habla sobre establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuado con los interesados. La parte de la comunicación es muy, muy importante junto con la de la planificación porque es importante desde el inicio establecer una comunicación bastante efectiva y eficiente, ¿verdad? Porque como les decía, esto nos va, probablemente esta parte de la comunicación y la primera parte que es seleccionar los procesos adecuados tiene que ver mucho con la planificación. Y ya en los proyectos reales o ya en cuando ustedes estén trabajando ya en el campo, viendo la realidad, se van a dar cuenta que muchas veces la comunicación es algo de que no es muy eficaz, ¿verdad? Entonces sí es importante darle a la planificación y a la comunicación su respectivo lugar para lograr alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Lo que sucede muchas veces es que se improvisa, o sea, no se le da el tiempo suficiente a la planificación y por decirlo así, de alguna forma en el camino se va improvisando y se van implementando acciones o corrigiendo ciertas acciones o modificando ciertas metodologías. Y eso se puede evitar desde el principio, ¿verdad? Es mejor perder un día, no sé, un día, una semana o un mes, dependiendo de qué tan grande sea el proyecto en la planificación. Y esto al final, esta semana perdida, aparentemente, se va a reflejar en que se alcance más rápido y de una mejor forma los resultados finales. Y también aquí se habla sobre equilibrar las restricciones relativas al alcance, al cronograma, al presupuesto, a la calidad y los recursos. Aquí habla sobre mantener un equilibrio sobre todos estos factores. Como ustedes saben, un, siempre vamos a contar con recursos ilimitados, ya sean los recursos financieros, los recursos humanos, el tiempo, que es otro recurso también. Siempre esto va a estar limitado, entonces es importante lograr como una combinación óptima de todo esto para conseguir al final el resultado y que queremos alcanzar. Y para lograr esto, pues parte importante es la planificación. Entonces es importante escoger, digamos, la metodología que se adapte mejor al tipo de proyecto que estamos realizando y la metodología que nos ayude a conseguir todo de manera más eficiente, ¿verdad? Según nuestras capacidades técnicas y los recursos que tengamos disponibles, el presupuesto asignado y el tiempo. Aquí podemos ver los grupos de proceso. Tenemos 4 grupos que serían el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre.
En el inicio, por ejemplo, del proyecto podría ser la formulación del proyecto, que es la idea general, donde no se han, por ejemplo, estimado los costos a detalle, sino que se tiene como la idea de lo que se quiere hacer, donde se plasma la idea en general del proyecto, ¿verdad? Lo que se quiere, que se quiere alcanzar con el proyecto, cuál es la situación sin proyecto y cuál es la situación con proyecto. Luego le sigue la planificación, aquí es donde vamos a, a especificar todas aquellas acciones, las metodologías, y vamos a estimar los tiempos, los recursos que vamos a utilizar. Aquí es digamos, el con qué, quiénes, cómo van a realizar el proyecto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les decía yo que es bastante importante. En esta fase, para mí es una de las principales, pero no ustedes van a ver cuando trabajen en alguna entidad que vayan a hacer algún proyecto. Y el proyecto no necesariamente va a ser, digamos, una ejecución física o un producto físico, puede ser una investigación, puede ser eh, un estudio. Ese es un proyecto. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces no se le da como que la importancia a la planificación, y por eso después se tiene que como que rediseñar, digamos, el proyecto, regresar a ciertas fases, ¿verdad? Algo que se puede, digamos, minimizar en esta parte. Pero digamos que una vez que ya se tiene la planificación, que ya se determinó cómo, con qué, quiénes, en qué tiempo se va a realizar, qué metodología, ya se llega a la parte de la ejecución, ¿verdad? En el caso que sea un proyecto de inversión pública, por ejemplo, de una carretera, pues ya se está ejecutando el proceso como tal, y ya en esta parte pues ya se definió que sí es viable, que sí es rentable llevar a cabo el proyecto. Y pues más que todo aquí es coordinar y gestionar las personas que van a llevar a cabo, coordinar los recursos, gestionarlos y también monitorear el avance y generar informes del avance del proyecto, si se está cumpliendo, digamos, con los plazos, con la ejecución física, financiera del proyecto. Y finalmente el cierre, ¿verdad? Con esto creo que no hay mayor explicación. Y aquí abajo pueden ver lo que les mencionaba del monitoreo y control, que es rastrear, analizar y dirigir el progreso y desempeño del proyecto. Si tienen alguna duda, me comentan, por favor. Y esta parte de acá de la gráfica que vemos, pues es parte también del esquema del proyecto, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver acá, no es algo que sea lineal, sino que puede haber procesos que pueden, fases del proceso que pueden realimentar o retroalimentar, perdón, y podremos modificar, eliminar o implementar ciertas acciones que nos ayuden a conseguir los objetivos de una mejor manera. Y aquí se ve lo que les comentaba, que dice el éxito en la dirección de proyectos de una organización depende en gran medida de un estilo de comunicación efectivo dentro de la organización, sobre todo si se considera la globalización de la profesión de dirección de proyectos. Y pues ustedes no me dejarán mentir que, por ejemplo, cuando hay
hay tareas en grupo, pues la comunicación a veces no es la mejor, ¿verdad? No es efectiva. Entonces esto dificulta un poco que al final, digamos, el trabajo que estén haciendo, pues sea menos difícil, que se desarrolle en menos tiempo y que el resultado sea mejor del trabajo que se va a presentar. También hay que tomar en cuenta muchas veces que ya en la realidad uno trabaja con diferentes profesionales, ¿verdad? Y algunas veces los profesionales que están a cargo de ciertas áreas, como que no son, digamos, las personas más idóneas en el sentido de la profesión. Entonces también ahí esa parte a veces afecta un poco que el proyecto sea óptimo. Por ejemplo, la parte de un proyecto, bueno, un proyecto lleva el estudio técnico, el estudio económico, el estudio financiero, el estudio legal, el estudio administrativo. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, que posiblemente la parte de la evaluación económica o financiera no la esté haciendo alguien de ciencias económicas, por ejemplo, que tenga conocimiento en las metodologías de evaluación de proyectos, o por ejemplo, bueno, los ingenieros sí ven mucho la parte de esta de evaluación de proyectos, entonces son otra de las profesiones que también se ven mucho en la evaluación de proyectos, pero por ejemplo, un abogado pues no va a estar haciendo la evaluación económica, ahora no sería lo mejor. De hecho, no debería ser así, pero podría ser, ¿no? Podría ser que sí. Ya en la realidad ustedes vean que eso suceda. Por ejemplo, un abogado debería estar viendo la parte del estudio legal. Entonces, ahí en los proyectos sí van a haber diferentes tipos de profesiones con los que van a tener que trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, en el estudio técnico, esto sí, es más que todo para los ingenieros. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta, pero sí en la realidad se pueden topar con proyectos que no fueron asignados de la mejor manera. Esta es otra parte esquematizada de los procesos, ¿verdad? Vemos que aquí igual hay una parte de entradas que sería la información, toda la información con la que contamos para el proyecto. Y luego se pasa propiamente a la ejecución del proyecto, que es la parte central. Y luego tenemos ya el producto final, que es lo que se va a presentar a los usuarios finales. Y vamos a contar al final con los activos de los procesos, ¿verdad? Con el producto obtenido. Durante todo el proyecto es importante recabar información que va a ir surgiendo del proyecto, y esta información, estos datos nos van a servir para elaborar, por ejemplo, o para monitorear o evaluar el desempeño del trabajo, para desarrollar informes de desempeño del trabajo. Por ejemplo, en el desempeño de trabajo podríamos encontrar el porcentaje de avance y el desempeño técnico, la calidad del producto entregado.
la, la parte de los informes del desempeño. Yo les comentaba a la clase anterior que, por ejemplo, las municipalidades, cuando ellos van a presentar un proyecto, eh, deben cumplir con su propuesta de proyecto, debe cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos, si no estoy mal, los dicta CGPlan. Entonces ellos tienen que presentar todo el documento del proyecto que quieren hacer, por ejemplo, un proyecto de drenajes en alguna comunidad o algún municipio. Deben de presentarlo con todos los requisitos, y ese plan el que se encarga de evaluar si el proyecto cumple, ¿verdad? Con todas las especificaciones que ellos les solicitan. Entonces, cuando ustedes estén en práctica integrada, creo que es la que se lleva en el onceavo, no me acuerdo si en el onceavo o en el décimo, pero ustedes van a ver bastante, van a tener que usar bastante la página de CGPlan que se llama SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, si no estoy mal. Entonces ahí uno tiene acceso, digamos, por municipio a ver los proyectos que se están llevando a cabo. Y ahí se puede ver la especificación del proyecto y la ejecución financiera, la ejecución física del proyecto, ¿verdad? Entonces esta es como la página donde uno puede ver los proyectos de inversión pública que se están llevando a cabo y que van a, bueno, si es que todavía lo van a hacer, van a recibir la clase así en la práctica. Ustedes van a entrar, van a usar bastante esa página para algunas cosas que les van a pedir en la investigación. Luego vemos acá el flujo de información del proyecto. Eh, Acá podemos ver que la ejecución del proyecto va a producir los datos de desempeño del trabajo. Y para todos los que han trabajado con datos y análisis de datos y análisis de información, ustedes saben que los datos es la materia prima para producir información, para producir indicadores, para producir estadísticas, para producir modelos, etcétera. Entonces, con estos datos van a producir información de desempeño del trabajo, ¿verdad? Junto con estos procesos de control van a producir la información de desempeño del trabajo, que va a servir, digamos, para el control general del proyecto, que ya tiene que ver con la toma de decisiones, de evaluación de desempeño. Y aquí es donde se generan los informes de desempeño del trabajo y que nos van a servir para control de cambios del proyecto. Y que vamos a aplicar estos cambios. Y esto va a retroalimentar otra vez la ejecución del proyecto, y pues si hay algún cambio que hacer o modificación, se va a realizar y va a ser, digamos, como un flujo dinámico, no lineal, porque podemos volver a fases de los procesos o del proyecto que podemos cambiar o modificar para mejorar.